Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén, y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando la tradición de los mayores. Y cuando llegan de la plaza no comen, si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que guardan por tradición. Purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos. Y le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Él les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos, abandonando el mandamiento de Dios. Retenéis la tradición de los hombres. Y después de llamar de nuevo a la muchedumbre les decía: escuchadme todos y entendedlo bien. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre, porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy, después de haber escuchado todo el capítulo 6 de San Juan, el capítulo eucarístico, durante algunas semanas, volvemos nuevamente a Marcos y lo hacemos con una página muy viva de interpelación del Señor Jesús a los sabios y dirigentes de su tiempo que interpretaban mal la ley. También hay otra característica. Durante 5 domingos leeremos como segunda lectura al apóstol Santiago. La carta es una exhortación a un estilo de vida propio de los seguidores de Jesús. Hay que unir la coherencia entre la vida y la fe. Ahí tiene que estar la unidad entre la vida y la fe. La polémica de Jesús con los fariseos está marcada por la oposición entre una religión formal y exterior y las exigencias reales e interiores del reino de Dios. Los discípulos no toman en cuenta esos preceptos religiosos, no se lavan las manos y los fariseos aprovechan esto para colocar a Jesús fuera de lo que ellos consideran la tradición de su pueblo. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús responde apoyándose precisamente en la tradición, la auténtica, la que representa el profeta Isaías. Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Jesús no se limita a dar este tirón de orejas a los escribas y fariseos, se dirige a toda la gente para aclarar qué es lo que mancha al hombre y qué no. Jesús quiere que le prestemos atención, por eso dice: escúchenme todos y entiéndanme. También nos los dice a nosotros. Él quiere que se nos quede en la mente y en el corazón lo que nos va a decir. Y lo primero que nos dice es: nada que entre de fuera puede manchar al hombre, y lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, del corazón del hombre. Pues de ahí es de donde salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, injusticias, fraudes y otros males. También nosotros, mis queridos hermanos, somos tal vez un poco hipócritas cuando aparentamos una cosa y luego hacemos lo contrario. Es fácil decir oraciones o llevar medallas. Lo difícil es vivir en cristiano y actuar como Jesús, es decir, actuar conforme a lo que decimos creer. Como se ve, los fariseos ponen como norma del bien y del mal no tanto la voluntad de Dios, sino la tradición de sus mayores, es decir, el conjunto de prescripciones y prácticas que los rabinos habían ido añadiendo a la ley de Moisés. Jesús condena esa actitud por un doble motivo.
Primero, porque siendo esas tradiciones costumbres que se arraigan en una sociedad, terminan por condicionar el comportamiento de sus miembros solo porque todos lo hacen así. El segundo motivo que da Jesús es aún más grave. Esas tradiciones son preceptos humanos, pero se les quiere dar más valor que a los mandamientos que vienen de Dios. La verdadera limpieza, nos dice Jesús, consiste en poner en práctica la palabra de Dios. Por eso el Salmo de hoy nos invita también a cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Hoy preguntaríamos, ¿quién puede llamarse buena persona, buen cristiano, buen discípulo? La respuesta del Salmo es clara: el hombre que procede honradamente y practica la justicia, quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. O sea, el que cumple los mandatos de Dios. Y podremos decir con el Salmo: ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Por esto el apóstol Santiago nos dice: acepten dócilmente la palabra, pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. Mis hermanos, debemos reconocer que más que lavarnos las manos o cumplir normas externas, es necesario abrir el corazón y purificarlo para que de ahí, desde dentro, surjan cosas buenas, todo aquello que es agradable a los ojos de Dios. Las lecturas entonces nos urgen hoy a ser cumplidores de la voluntad de Dios y del estilo cristiano de vida para ser luz y sal, y así entonces seguir el Evangelio de Jesús, pero con convicción y con amor, sin conformarnos con la mera exterioridad. Y por eso escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Mis hermanos, cuidemos y trabajemos nuestros corazones. Feliz domingo, feliz día del Señor, y que se nos quite un poquito lo hipócrita. Un abrazo, que Dios les bendiga.